Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Sí, ya estamos en año nuevo y este año es de verdad, este año todos vamos a hacer ejercicio. Todos sabéis que el ejercicio físico es fundamental para la salud. Quizá en este programa no solo vamos a hablar del ejercicio físico aeróbico, del ejercicio físico de fuerza, sino que también vamos a hablar de flexibilidad y de coordinación, porque eso también es muy importante, sobre todo a partir de una edad. Se dice en medicina que una persona se hace vieja porque se oxida, pero tener en cuenta que también una persona se hace vieja porque se hace rígida, y es muy importante que mantengamos la elasticidad. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a las siguientes personas. Belén Manzanera, que es profesora de Pilates, muchas gracias por venir, Belén. A vosotros. Marisol Suárez, profesora de yoga, gracias Marisol, bienvenida. Enrique Ortín, que es médico, especialista en medicina familiar y comunitaria y además es un gran experto en temas de ejercicio físico que ha dedicado mucho tiempo a este tema. Muchas gracias, Enrique, por venir. Esther García Sánchez, que es licenciada en deporte y asesora del programa Activa. Gracias por venir, Pilar, bienvenida. Vamos a dar paso, hemos sacado las cámaras a la calle y queríamos saber qué preguntas quieren saber las personas sobre el tema del ejercicio físico. Bueno, ¿qué alimentos tengo que tomar para Año Nuevo? ¿Qué hábitos debo llevar a cabo en Año Nuevo? Estas preguntas las vamos a ir contestando a lo largo del programa. Esther, voy a empezar contigo. A veces empleamos términos, es muy importante que sepamos lo que quiere decir cada término, porque si no luego la gente no entiende bien las cosas, la cantidad de ejercicio que hay que hacer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, términos como actividad física y ejercicio físico no significan lo mismo. ¿Qué es la actividad física y cómo puedo incrementar la actividad física? Pues mira, la actividad física es cualquier movimiento que realizo con mi cuerpo en el que hay una contracción muscular. Y dentro de la actividad física encontraríamos el ejercicio físico, que es un tipo de actividad física planificada, estructurada, que se hace de forma repetitiva y que tiene como objetivo la mejora de la condición física. Entonces, si yo en mi día a día quiero aumentar mi actividad física y convertirme en una persona activa, pues lo que tengo que hacer es salir a pasear, ir en bici, caminar un poquito más intenso, incluso en el trabajo, ir andando si puedo, subir la escalera en vez de utilizar el ascensor y realizar pausas activas. Entonces, todo ese tipo de acciones que yo puedo ir introduciendo en mi día a día me van a hacer una persona más activa y un poquito más saludable. Y realmente mejora bastante. Ahora hablaremos, digamos que esa persona mejora bastante cuando adopta esas actitudes de aumentar la actividad física. Efectivamente. Vamos a ver, Belén, tú eres profesora de Pilates, también has estudiado el CAF. Sí. ¿Qué es el método Pilates? Vale, pues el método Pilates es un método de acondicionamiento físico y mental que fortalece, estira y equilibra el cuerpo de una forma uniforme y además remodelamos la postura corporal y también permite alcanzar el control del cuerpo, de la mente sobre el cuerpo. Bueno, algo de eso estoy aprendiendo porque estoy yendo a clase ahora, ¿eh? Así es. Vamos a ver, Marisol, si yo te pidiera una definición del yoga, ¿tú qué me dirías que es el yoga? Bueno, yo diría que es una ciencia universal, milenaria, y que nos ofrece una serie de técnicas, entre otras, pues técnicas corporales, técnicas respiratorias, de relajación, de concentración y también de meditación, que lo que tratan es de integrar los diferentes componentes del ser humano. O sea, me refiero a los componentes físico, mental, emocional, buscando entre ellos un equilibrio, y ese equilibrio nos abre las puertas a la dimensión espiritual. Por lo tanto, una definición muy corta, muy concisa, que viene en los sutras de Patanjali, sería parar las fluctuaciones mentales. Nuestros problemas están en la mente, entonces necesitamos parar las fluctuaciones mentales. Fluctuaciones mentales, la dispersión mental. Entonces necesitamos entrenar nuestra mente porque los problemas todos empiezan ahí. Entonces esa sería una definición muy concisa. También he hecho un poquito contigo de yoga, sí. Un poco me fue muy bien. Enrique, a veces oímos y de una persona le decimos, tiene buena condición física. ¿Qué quiere decir que una persona
tiene buena condición física, y si una persona que tiene buena condición física tiene, por ejemplo, menos riesgo cardiovascular o disminuye la mortalidad en estas personas. Bueno, condición física no es más que un conjunto de atributos, es la capacidad de hacer una actividad normal sin cansarse, ¿eh? Y eso depende, pues, de algunas variables, de la capacidad que tiene el músculo de hacer un esfuerzo, de flexibilizar ese esfuerzo o de ser la resistencia, ¿no?, ante un ejercicio. También depende mucho, pues, de la capacidad cardiovascular que tiene esa persona y de la composición del cuerpo, de si estamos más o menos obesos, tenemos más o menos grasa corporal. Eso en cuanto a lo que es la condición, en definitiva la capacidad de hacer una actividad normal, ¿eh?, de una manera razonable. ¿Tiene influencia sobre la mortalidad o sobre la morbilidad? Pues muchísima, muchísima, porque en la medida en que nuestra condición física mejora, la mortalidad por todas las causas mejora también, disminuye. Y no solamente eso, eso es independiente de otros factores de riesgo. El que fuma y hace ejercicio tiene menos riesgo que el que solamente fuma y no lo hace el ejercicio. O el que está obeso y hace ejercicio también disminuye su riesgo de manera muy importante. O sea que la condición es importante independientemente de otros factores. ¿Y se ha cuantificado cuánto podría disminuir una persona que tenga una buena condición física la mortalidad global o no? Sí, está cuantificado dependiendo del nivel de condición. O sea, en la medida en que tú mejoras tu condición física, en la medida que eres capaz de hacer más ejercicio, de consumir más oxígeno, porque al final el ejercicio, esa condición, lo que te va a dar es la capacidad de consumir más oxígeno y producir energía en mayor cantidad para el organismo, tu mortalidad va disminuyendo. O sea, cuanto más ejercicio, más beneficios obtienes y menos posibilidades tienes de muerte. Luego hablaremos si hay un máximo o no, pero eso lo iremos profundizando después. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra yoga y de dónde viene la palabra pilates. Muy buenas, hoy les voy a hablar del yoga y del pilates. La palabra yoga es muy antigua, tiene una procedencia antiquísima, proviene del sánscrito, que es un antiguo idioma de la India que se habló hasta el siglo X a.C. y significa unión, unión del ser humano con el cosmos. Cosmos, palabra griega que significa orden, organización, frente al caos, que es el desorden. Y la otra palabra de la que le voy a hablar es pilates. Pilates es un método, se refiere al apellido de Joseph Hubertus Pilates, que fue su inventor. Este personaje tenía muchos conocimientos de gimnasia, traumatología y yoga, y mezclando todo eso inventó un nuevo método que mezclaba la fuerza muscular, la respiración, la relajación, y lo llamó contrología, de control. Pero a nosotros nos gusta más llamarlo pilates. Palabras de médicos. Esther, para tener una buena condición física, que nos ha explicado también Enrique, ¿con salir a pasear es suficiente? Pues bueno, como bien ha dicho Enrique, la condición física está compuesta por una serie de dimensiones o de componentes, ¿no? Pues como él ha dicho, pues la fuerza, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la coordinación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero mejorar todos esos componentes de la condición física para mejorar mi calidad de vida y mejorar mi salud, solo con salir a caminar, pues no los mejoro todos, solo incido tal vez en uno de ellos. Entonces, digamos, no obtengo todos los beneficios que podría realmente conseguir. Cuando hablamos de mejorar la condición física, tenemos que tener claro que nuestro organismo, nuestro cuerpo, es una unidad. O sea, no podemos tratarlo como si estuviera compuesto por sistemas aislados, sino que todos están interrelacionados. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un desequilibrio en uno de ellos, pues se puede producir un problema. Por este motivo, el objetivo es trabajar la condición física uniendo todos sus elementos y teniendo en cuenta que el cuerpo funciona como una unidad. Sí que es cierto que en determinadas ocasiones, en función de las necesidades de una persona, en algunos momentos podemos incidir más en una capacidad que en otra, pero siempre sin perder esa línea. O sea, potenciarlo todo. Realmente con salir a caminar mejora poquito, un poco la condición física, pero no mucho, ¿no? Habría que incluir otro tipo de ejercicio. Ahora veremos. Supongo que también depende de la edad. Sí. En realidad es una actividad física. El ejercicio
tiene que trabajar más aspectos, como antes decía, o sea, la fuerza, la elasticidad, otra serie de elementos que si no, el caminar es un poco de todo, pero de una manera más ligera, más liviana. Que necesitamos hacer más cosas para mejorar la condición Exactamente. física. Belén, ha dicho antes Marisol que el yoga es milenario, el pilates no tanto, ¿no? ¿Cuándo se creó este método y cómo surgió? Vale, pues el pilates nace a principios siglo XX, sobre los años 20-30, y lo diseñó Joseph Pilates, ¿vale? Que era un hombre alemán. Él de niño era un niño enfermizo, padecía asma, raquitismo, fiebre reumática, y gracias al ámbito familiar que tuvo, que estaban dentro del mundo de la salud, y a un médico de la familia que le proporcionó un libro de anatomía, él empezó a estudiar y a formarse para mejorar su condición física y mental. Gracias a eso y a conocer distintas disciplinas en las que él se fue formando a lo largo de su vida, pues llegó a ser uno de los mejores deportistas y gimnastas del momento. Hasta trabajó en campos de concentración cuando estalló la Guerra Mundial, rehabilitando a los enfermos postrados en camas, y se dice que en la epidemia que hubo en 1918, donde sucumbieron 10 millones de personas, las personas a las que él trató se salvaron. Y ya, pues gracias a sus experiencias, conocimientos y distintas disciplinas en las que se fue formando, más las artes marciales, entre ellas el yoga también, formó ese método que se llamó en un principio contrología y hoy conocemos como el método Pilates. Contrología de control, Contrología, ¿no? de control, exacto. Bueno, Marisol, vamos a ver, cuando una persona decide ir a yoga, ¿cuáles son las motivaciones de esa persona que piensa en ir a yoga y no ir a otra cosa? Pues hay diferentes motivaciones, también depende de cada persona. Puede ser porque hoy en día el yoga pues se está practicando bastante, entonces la gente tiene simplemente curiosidad. Se habla mucho del yoga y quiero saber qué es esto del yoga, ¿no? También hay gente que viene aconsejada pues por un vecino, familiar, amigo, incluso por un médico también. Pero yo, por mi experiencia como profesora de yoga de bastantes años, tengo que decir que la mayoría de las personas que vienen, que se acercan a practicar yoga, sobre todo al principio, vienen por motivos de salud. Bueno, pues quieren mejorar su salud, quieren recuperarla, quieren flexibilizar y fortalecer el cuerpo y quieren recuperar la energía perdida. También hay otras personas que simplemente quieren hacer ejercicio, entonces podrían hacerlo en un gimnasio, pero piensan que por lo que conocen el yoga, por lo que les han hablado, pues si voy a hacer yoga, además de preparar mi cuerpo y de fortalecerlo y de trabajarlo bien, pues también me relajo, también aprendo a respirar y entonces se acercan por eso. O sea, que una gran parte lo hace por salud. Sí. Por salud, aunque otros van a probar... Un tanto de por ciento muy, muy elevado por tema de salud, sí. Vamos a ver, Enrique, nos has dicho que conforme tiene una persona mejor condición física, más expectativa de vida tiene. Pero, por ejemplo, a la hora de tener un infarto, ¿qué es más importante? ¿Tener una buena condición física o tener la tensión normal en vez de tenerla alta? No sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí. Si a lo mejor uno tiene el colesterol un poco alto, pero si tiene una buena condición física, ese colesterol es menos dañino, ¿no? Sí. Vamos a ver, tenemos que considerar que el tener una mala condición física, el ser una persona sedentaria, el que no se mueve, no quemar energía, es un factor de riesgo. Y como factor de riesgo sí está medido la intensidad, en qué medida influye a la hora. Factor de riesgo al final no son más que números para un premio, un mal premio, de la lotería, ¿no? De una lotería en la que nos puede caer un infarto, un accidente cerebrovascular o enfermedades de este tipo. Bien, si consideramos que la inactividad es un factor de riesgo, tiene la misma capacidad de hacer daño que la hipertensión prácticamente. Desde luego mucho más que el tabaco, mucho más que la diabetes y mucho más que el colesterol. O sea, en realidad, si no estamos en actividad, si nuestra capacidad, nuestra condición física es baja, nuestros factores de riesgo en realidad están muy por encima, porque no solamente ya es que no quemamos, sino no
obtenemos suficiente cantidad de energía, sino que los factores de riesgo que tenemos añadidos, como la obesidad, el tabaquismo, otros que pudiéramos tener, tienen mayor capacidad de hacernos daño. Por lo tanto, está cuantificado, es muy importante, y si consideramos todas las causas posibles de muerte, la inactividad física es la cuarta, por detrás de las enfermedades cardiovasculares, por detrás del cáncer, pero es la cuarta a nivel mundial, o sea que como importancia... Sí, he leído en algún sitio que le llaman el nuevo tabaco, ¿no? A la inactividad física, sí, al sedentarismo. Está claro, o sea, el sedentarismo ahora mismo es lo que está de moda como factor de riesgo, el no movernos. La revolución industrial, la aparición de la máquina, lo que nos hace es que al final tendamos a no movernos, a estarnos quietos. Aparte que siempre está la cultura de que nos lo hagan, ¿no? Sí. Sí, pero el cuerpo está diseñado para el movimiento. Claro. Quizá a lo mejor le interesaría a los telespectadores saber cuándo se descubrió que el ejercicio físico era bueno para la salud. Vosotros seguro que conocéis la historia, que fue un Jeremy, no me acuerdo del apellido, que observó una cosa muy curiosa. Eso fue por los años 50 del siglo pasado, que en Londres él observó que los conductores de autobuses estaban gordos y los cobradores estaban delgados. Y pensó, dice, bueno, a lo mejor es casualidad que contratan delgados a los cobradores y tal. Y entonces se fue a la empresa y vio cuando entraron en la empresa y la talla de ropa que usaban. Y vio que no, que cuando entraban la talla de ropa no difería. Pero el conductor se iba haciendo gordo y el cobrador, que allí tienen 2 pisos, se mantenía el peso. Y entonces él era un tío muy listo y dijo, oye, ¿y si esto estuviera relacionado con las enfermedades? Y entonces fue a los hospitales y comprobó que tenían más diabetes y más infartos los conductores que los cobradores. Y a partir de ahí ya se diseñó el primer estudio en fábricas donde se vio que, como decía Enrique, los que trabajaban y hacían algo tenían menos infartos que los que estaban en la oficina. O sea, y a partir de ahí toda la película que se ha hecho. Vamos a ver, Esther, ¿cómo definiríamos la inactividad física y qué diferencia hay entre inactividad física y sedentarismo? Bueno, pues estos conceptos, como ya se está hablando, es algo que en los últimos años han ido en aumento, ¿no? Y que afectan de forma diferente a la salud. La inactividad física es cuando no se realiza la actividad física mínima que marca los organismos internacionales como la saludable, que sería entre por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado o de actividad física moderada y o 75 minutos de ejercicio físico más vigoroso a la semana, combinado con por lo menos 2 días de fortalecimiento muscular. Eso sería lo mínimo para no considerarse inactivo. Vale. Por el contrario, el sedentarismo son una serie de conductas que tienen unas características, que es un mínimo movimiento, un coste de energía muy bajito y sería como, para que nos entendamos, pasar muchas horas sentado pues, frente al televisor, por ejemplo. Eso sería el sedentarismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, las personas lo que tienen que hacer para mejorar su salud sería aumentar su actividad física, realizar ejercicio físico y disminuir esas conductas sedentarias que también nos van a llevar a la enfermedad. Pero lo que hay es un porcentaje elevadísimo de la población que haga inactividad física, porque hacer los 150 minutos moderados, 75 intensos a la semana, más lo demás, hay un porcentaje elevadísimo, ¿no? Sí, exactamente. Y al final, como eso está asociado a los factores de riesgo, a la enfermedad, pues donde nos estamos encontrando los problemas de salud actuales. Fíjate, en el año 2017 lo que está recogido en la Encuesta Nacional de Salud es que el 73% de los españoles teníamos conducta inactiva. 73%. 73%. Hay una cosa que llama la atención. Cuando hablamos de esto, le dice a la gente un dato como el que tú acabas de dar. 73% es inactivo. Pues la gente te dice, pues en la calle cada vez hay más gente andando aquí en Murcia por el malecón o en las rutas que están haciendo muy buenas, las rutas verdes, etcétera, etcétera. Y yo siempre le digo, pero vosotros ir 4 días y veréis que son siempre los mismos. Y es que es así. Es que en España, por ejemplo, hay un 10% de gente que hace ejercicio todos los días. Estamos en eso igual que los países
nórdicos, pero sin embargo la gran mayoría no hace muy poquita cosa, ¿no, Enrique? Sí. Vamos a ver, de todas formas, también es justo reconocer que en determinados tramos de edad se tiende a hacer más ejercicio ahora que hace unos años. Sí. Eso es un cambio que yo creo que sí que se está produciendo de una manera más o menos constante. Pero sí que hay otro segmento de población que es muy refractario, que es muy difícil que se plantee el hacer algo de ejercicio, que su vida es muy estructurada en casa, en un sedentarismo y sobre todo delante de la pantalla, como comentaba este. Ahora veremos lo del tiempo de pantalla. A raíz de lo que dice es que yo tengo una anécdota de un paciente que lo estaba viendo en la consulta por un problema que no era de obesidad ni de diabetes, pero yo veía que lo veía cada 6 meses y cada vez que venía pues me ganaba medio kilo, 1 kilo. Una vez no había aumentado, luego y le dije, deberías de moverte un poco, andar, en fin, le expliqué esto que estáis diciendo vosotros y tal. Y me dijo, es que es muy gracioso, me dijo, doctor Madí, ¿quiere que le diga la verdad? Digo, hombre, claro, dime la verdad. Dice, mire, yo trabajo a 300 metros de mi casa y me he comprado un coche para ir al trabajo. Vale. Y he alquilado la plaza de garaje de al lado del ascensor. Y le dije, digo, mira, no tienes remedio, haz lo que quieras. Claro. Entonces, si una persona te dice eso, ya que... No, que lo tiene complicado. El gasto energético es cero, vamos, cero. Mínimo. Claro. Belén, una persona que vaya a Pilates, ¿qué vamos a trabajar ahí? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cuerpo, mente, como en el yoga o coordinación? Pues sí, mira, los principales beneficios son mejorar fuerza y tonificar el cuerpo, ¿vale? También promovemos agilidad, equilibrio, coordinación. También se previene la osteoporosis porque aumenta la densidad ósea. Se trabaja muy bien, con intensidad, sin impacto en articulaciones. También se combate el sedentarismo, se alivian tensiones, estrés y también mejora la circulación sanguínea. Sí, yo por el tiempo que lo estoy haciendo, que no es mucho todavía, espero seguir más, lo que sí que es verdad es que los que no tenemos mucha coordinación, poquito a poco vamos aprendiendo, ¿no? Sí, se va cogiendo. Se va cogiendo. Sí. Marisol, antes nos has dicho que la salud era un tema importante, pero ¿la motivación última es la salud o también la gente quiere, sobre todo en el yoga, relajación, paz, meditación? La salud es una consecuencia y una de las primeras consecuencias, pero no es el verdadero fin del yoga. El yoga es una práctica espiritual, entonces la motivación principal del yoga o el fin principal es precisamente desarrollar esa dimensión espiritual. Sería una evolución, es evolucionar a nivel personal y también un conocimiento de sí mismo. Generalmente todos buscamos ser felices y todos buscamos paliar el sufrimiento, que eso sería también una motivación, o sea, dejar de sufrir e intentar pues, ser cada vez más felices. Muy bien, lo vamos a intentar. Enrique, el Ministerio ha dado una serie de pautas sobre, por ejemplo, lo que llamáis el tiempo de pantalla, las horas que una persona puede estar, que está delante de una pantalla, bien sea el ordenador, la televisión o tal, y cómo influye eso en la salud. Bueno, antes estábamos hablando de lo importante que es movilizar, básicamente movilizar en todo momento. Desde niños, ahora con las pantallas lo que tenemos es al niño quieto. El niño quieto no consume energía. Si no consume energía, muscularmente se va a desarrollar menos y además su aparato óseo, sus huesos se van a calcificar menos. Entonces sí hay una serie de recomendaciones del Ministerio, también del Colegio Americano de Medicina del Deporte y algunas entidades a nivel internacional. Lo que se recomienda básicamente es que por debajo de los 5 años no se pase de 1 hora. Por encima de los 5 años no pasar de las 2 horas. Y de ver la tele o de pantalla. Pantalla de lo que sea. Desde los juegos habituales, la televisión, o el iPad o cualquier otro elemento que nos haga estar quietos mirando a una pantalla, ¿no? Por encima de esa determinada, la persona adulta, no pasar de las 2 horas y de cualquier manera, cuanto menos, mejor. Y si se hace tiempo de pantalla, hacer periodo de descanso. El que está trabajando con el ordenador, pues que se ponga de pie, que ande,
cada 2 horas e idealmente cada 30 minutos, que movilice y que evitemos el éxtasis circulatorio, sobre todo en las piernas, y al mismo tiempo que mejoremos un poco muscularmente dentro de lo posible, que estiremos un poco, que nos movamos. Sí, porque dicen que hay una relación, si una persona está más de 1 hora sentada, aunque no sea delante de una pantalla, sentada por la posición y tal, que si está más de 1 hora eso ya aumenta el riesgo cardiovascular, o sea, Sí. que cada hora como máximo habría que levantarse. Sí, idealmente cada 30 minutos, como digo. Hay una cuestión con esto, o sea, está demostrado que estar 8 horas de sedentarismo, de inactividad, se considera ya un factor de riesgo per se. O sea, es importante no llegar a las 8 horas de estar quietos. Si hacemos cuenta, yo creo que la mayoría de la población está mucho más tiempo que eso. Porque estamos trabajando muchas veces en condiciones de estar sentados, sedentarismo, ya lo lleva, pero es que terminamos del trabajo y como estamos cansados nos vamos y nos volvemos a sentar o vamos en el coche. Y cuando llegamos a casa finalmente tenemos la pantalla. Con lo cual, si sumamos todo el tramo de estar quietos, la mayoría de la población, el 73%, como decía antes, inactiva, pasa de esas 8 horas. Y eso ya es un factor de riesgo por sí. Riesgo moderado estaría entre las 4 y 8 horas y por debajo, riesgo leve, estaría por debajo de las 4 horas. O sea que por lo menos mantener, yo creo que tenemos que mantener un poco la idea de que hay que movilizar, ponernos de pie, andar un poco y en la medida de lo posible, pues a lo mejor hasta ver la tele un poco de pie, que tampoco pasa nada, ¿no? Me acuerdo de un artículo que leí a raíz de lo que has dicho, que el título del artículo era "Cómo perder peso en la oficina". Y entonces lo que hicieron era una empresa era una empresa financiera que tenía unos 40 trabajadores, y entonces, por lo que tú dices, ver la tele de pie, que esta gente lo primero que hizo fue quitar los teléfonos fijos. Luego las reuniones las hacían andando. Y luego al lado de las mesas pusieron una de estas como para pedalear, ¿no? Y entonces lo curioso de eso es que al cabo de los 3 meses habían perdido una media de 3 kilos de peso a nivel general, o sea, en la oficina, ¿eh? Y luego es una explicación, nadie le dio la explicación, pero los beneficios aumentaron un 20%. A lo mejor es que estaban más tranquilos, más relajados y todo eso, pero bueno, pero es profundizando en lo que tú has comentado. Es que, bueno, eso lo podemos ver incluso ahora en algunas series de televisión. Trabajan de pie. Los ordenadores están puestos sobre mesa y el personal está de pie tecleando. O por lo menos tiene posibilidad de cambiar el lugar físico de trabajo y movilizar un poco. Es una corriente que en muchas empresas se intentar mover a la población, igual que antes de entrar, calentar, mover y estirar. Eso es más asiático, ¿no? Pero existe, ¿no? Es una cosa que funciona de manera habitual, sobre todo en algunos fabricantes de coches. Antes de entrar a trabajar, la población hace un poco de yoga o tai chi, moviliza. Yo creo que es que el cuerpo necesita, para soltar las tensiones y el estrés, necesita moverse. O sea, que el movimiento te ayuda a soltar todo eso. Bueno, este programa, la finalidad es que la gente se mueva, se mueva de una manera u otra, pero se mueva y no esté sentado. Esther, pero si hablamos de deporte, primero nos lo vas a definir y luego, ¿el deporte es salud cuando hablamos de la población en general? Bueno, a ver, el deporte tiene muchas variedades, ¿no? El deporte es un tipo de actividad, una manifestación de la actividad del ejercicio físico que tiene unas reglas en las que se debe de cumplir unas reglas y puede tener o no un elemento competitivo. El deporte en general, como manifestación del ejercicio físico, no es malo. El problema que viene, que podemos tener con el deporte es ese carácter competitivo que en muchas ocasiones nos puede llevar a poner al cuerpo al límite para conseguir unos determinados objetivos de rendimiento. Lo que, en mi opinión, lo que no hay que perder nunca es que el deportista es una persona y entonces nunca podemos poner por encima de su salud y de su calidad de vida futura, ponerla a riesgo para conseguir determinados logros. Vale, no, eso, la puntualización a mí me parece muy bien porque más de uno nos ha castigado a veces a hacer un deporte
duro, como pueda ser, por ejemplo, el tenis en pista no adecuada, Claro. que no sea de tierra, y son movimientos muy rápidos y muy en una posición tal, y te puede luego tener lumbalgia o tener hernias de Efectivamente, disco o tal, o sea que siempre con la moderación Claro, que... exactamente. Muy bien. Belén, aunque creo que no lo has comentado antes, pero si es así, nos lo resumen muy brevemente. ¿Cuáles serían los principios que rigen el método Pilates? Pues los principios que rigen este método son la respiración, que eso viene de las artes marciales, lo cogió de allí, Joseph Pilates. Se compone, bueno, la respiración en Pilates es profunda, es consciente, no es como la del día a día, que es superficial, ¿vale? La pensamos. También tenemos la estabilización y las conexiones del cuerpo, que una es en la cintura escapular, ¿vale? Y en la cintura pélvica, que es la zona baja abdominal. Tenemos que contraer esta zona y las escápulas bajarlas para ir remodelando esa postura corporal y ir cogiendo poco a poco una correcta alineación. También tenemos bueno, el movimiento, que es la práctica en sí, y la fluidez y el control, que eso ya se va cogiendo con el tiempo cuando ya llevamos un tiempo en dicha práctica. Muy bien. Esos serían los principios. Vamos a dar paso a un vídeo donde vamos a ver un caso práctico de dos alumnas cómo están haciendo Pilates. Un abrazo. Ahí. Vale. Os voy frenando. Tenía muchos dolores de espalda y me lo recomendaron y creo que era la disciplina que más podía adecuarse a mi forma de vida, que nunca ha sido muy deportista. Abro flex. Exhalo, pie punta, cierro, redondeo y voy bajando de nuevo. Inspiro, estiro piernas hacia el techo, tomo aire, expulso el aire y las llevo hacia atrás. Bueno, tuve un accidente de tráfico y el médico me lo recomendó. Pues sobre todo, en mi caso, para fortalecer la espalda, pero en general para estirar la musculatura. Para una higiene postural, que yo paso mucho tiempo de pie por cuestiones de trabajo y me está ayudando muchísimo a paliar esos dolores que tenía fuertes. Alargo aquí columna, respiro, tomo aire, exhalo, redondeo, digo un sí, redondeo primera vértebra, ya voy bajando poco a poco, vértebra a vértebra. Eso es, estiro, alargo hacia adelante, proyecto, exhalo, flexiono, voy al lado. Tenemos bastante variedad, pero sobre todo, bueno, el 100, planchas. Alargo bien los dos costados, inhalamos ahí de nuevo y al exhalar vuelvo, alargo, recoloco, bajo hombros. Y subo, respiro, tomo aire. Sí, muchísimos. Por supuesto que los dolores prácticamente han desaparecido, ya queda pues, de vez en cuando alguna cosilla. Y nada, sobre todo el ir por la calle más erguido, que parece que no, pero no nos damos cuenta y siempre vamos ahí encorvados. Marisol, se habla mucho, tres palabras: yoga, relajación, meditación. Cuéntanos qué relación existe entre todo esto. Bueno, tanto la relajación como la meditación forman parte del yoga, por lo tanto están metidos dentro, es una parte muy importante. La relajación aquieta la mente y nos aparta de los estímulos externos, por lo tanto tiene que ver con estados de conciencia, de calma interna, de paz, de sosiego. Ablanda todos nuestros músculos y además hace que la actividad cerebral disminuya, entre otras cosas. Una buena relajación consciente te ayuda a recuperar todo el organismo. La meditación es diferente porque, bueno, no es diferente, partimos de la relajación, pero va mucho más allá. Se puede decir que el trabajo yógico, la síntesis del trabajo yógico es la meditación. La meditación, bueno, ahora mismo pues se practica muchísimo, se habla muchísimo sobre meditación. La meditación es estar aquí y ahora, es quietud, es un silencio escuchado, es un camino muy directo hacia nuestro ser interno, es ir hacia nosotros mismos, es un autoconocimiento. La meditación no se hace, la meditación más que hacer es un ser uno mismo. Y se puede decir que la meditación no es precisamente un proceso, sino es un estado. Y es un estado que es justo lo opuesto a la angustia y al sufrimiento. Por resumir, porque podríamos hablar mucho. No debe ser fácil meditar. Puede ser fácil y puede ser muy difícil.
suele ser muy difícil porque la gente se empeña en que tiene que meditar. Y entonces cuando uno se empeña en querer hacer una cosa es cuando nos surge lo que tiene que hacer. Pero la meditación, también como toda la práctica del yoga, es el resultado de una práctica. Entonces hay que practicar para que esa meditación se dé. Yo he terminado de leer ahora un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que es del autor de El Homo Sapiens, que es un libro muy conocido, ¿no? Y él dice al final que él dedica 2 horas diarias a la meditación y que se centra en la respiración por la nariz. Y solo hay que pensar en la respiración. Yo he intentado hacerlo 1 minuto, pero no, es que, ¿me entiendes? Que para la gente de la calle nos cuesta mucho ese tema. ¿Qué nos podrías tú decir? Es verdad que centrarnos en la respiración, observarla sin modificarla para nada, sino simplemente observarla, estar en silencio, quietos, observando la respiración, es un buen método para permanecer ahí. Claro, yo para empezar, por supuesto, no recomiendo 2 horas, ni muchísimo menos. Hombre, claro. Con que podamos estar, para empezar, 10 minutos, pues es suficiente. Y sin que se te vaya la mente, la clave es que no se te vaya la mente. Es que la mente se va. Claro. Podemos estar, fijaos, contar respiraciones. Yo pongo siempre, a veces en las clases digo a los alumnos, ahora en silencio vamos a contar 10 respiraciones. Y parece que es fácil decir, voy a contar 10 respiraciones sin distraerme. Pues la mayoría de la gente se distrae y pierde la cuenta de la respiración. Y la mente, como tiende a la dispersión, se va a otro lugar. Claro. Entonces cuesta. Pero con práctica al final sí, se consigue, por supuesto, ¿no? por supuesto que se consigue. Perseveraremos. O sea que puede ser muy difícil, pero también es fácil. Muy bien. Enrique, ¿podríamos considerar la actividad física y el ejercicio físico como un fármaco? ¿Y en qué, si es así, en qué se parece a un medicamento? Evidentemente es un fármaco porque genera un beneficio a cualquier nivel prácticamente que consideremos del cuerpo y también de la mente. Entonces, beneficios muchísimos que ahora podemos hablarlo y pormenorizar un poco, pero vamos, ¿por qué es un fármaco? Pues porque tiene su dosis. Antes hablaba de contar las respiraciones, deberíamos de contar el tiempo que hacemos. Tiene su dosis, tiene su intensidad, tiene su cantidad, tiene sus efectos secundarios, todo el mundo conoce los dolores musculares y las agujetas, también tiene sus reacciones alérgicas, también hay un asma de ejercicio, también hay una urticaria provocada por el ejercicio y también hay unos efectos cruzados con otros fármacos, hay interacciones con otros medicamentos. Si estamos tomando un diurético, pues probablemente nos baje más la tensión porque lógicamente perdemos sudor, agua por sudor y sal, al mismo tiempo que tomamos el diurético. Si estamos con algunos antihipertensivos, pues igualmente se va a potenciar la acción. O si somos diabéticos, si estamos tomando un antidiabético oral o insulina, pues probablemente necesitemos menos dosis. O sea que se comporta exactamente igual que un fármaco y es un medicamento en sí mismo porque prácticamente al nivel que hablemos del cuerpo humano tenemos beneficios. Ahí disminuimos tensión, mejoramos los niveles de glucosa, mejoramos ánimo, nos socializamos si el ejercicio es en grupo, tiene un efecto muy importante sobre el tono muscular, con lo cual disminuyen los dolores. Por ejemplo, la fibromialgia, el mejor tratamiento que podemos hacer es ejercicio. Y por supuesto en niños, antes comentabas que había mejorado la productividad de los que trabajaban moviéndose. Lo que está demostrado es que los niños que hacen ejercicio también son más productivos intelectualmente, tienen mejores notas. Y los ancianos, en la época final de la vida también, si haces ejercicio, tu capacidad cognitiva, tu cerebro está funcionando de una manera mejor y posiblemente a nivel de memoria, a nivel de retentiva, de coordinación, estás permitiendo tener menos caídas, menos fracturas con ello y al mismo tiempo tu capacidad intelectual de alguna manera mantenerse más y mejor. Muy bien. Casi ha respondido Enrique a la pregunta que te iba a hacer. ¿Todo el mundo puede hacer ejercicio físico o la edad es un factor limitante? Bueno, como ya hemos visto, sí, todo el mundo no solo puede, sino que debe hacer ejercicio físico a cualquier edad, porque el ejercicio físico lo bueno que tiene es que se puede adaptar a las características individuales de cada persona, a sus experiencias previas, a su nivel de condición física y si tenemos algún tipo de patología, el profesional que lleve el programa de ejercicio físico lo adaptará también en función de las recomendaciones del sanitario, o sea que realmente cualquier persona en cualquier circunstancia se puede beneficiar del ejercicio físico.
lo que ha dicho Enrique, considerándolo un fármaco con su dosis, que me ha parecido muy bien eso de darlo en dosis, de alguna manera, la cantidad que tienes que hacer cada... Claro, que tiene que haber unos mínimos de ejercicio físico para que produzcan las adaptaciones que realmente en el organismo le van a hacer mejorar la calidad de vida. Si hacemos ejercicio físico un día a la semana, por ejemplo, pues no nos va a beneficiar en nada. Entonces tenemos que hacerlo de forma continuada para que de esta forma podamos conseguir los máximos beneficios. Fíjate si es un fármaco, perdóname. No, sí, es muy importante que la gente se le quede claro, es muy importante que a las personas que nos vean se le quede claro que el ejercicio es tan bueno como muchos fármacos de los que están tomando o más. Si estamos tomando un fármaco, lo que nos dice el médico es: tómate estas pastillas que tienen determinada cantidad, determinados miligramos, tómatelo cada 8 horas, tómatelo durante un tiempo, ¿no? Si estamos hablando de ejercicio y lo estamos considerando un fármaco, tenemos que tener el mismo principio. ¿Qué frecuencia tienes que tener de ejercicio? De esos 150 minutos que comentaba Esther, ¿con qué frecuencia tenemos que hacerlo cada semana? ¿A qué intensidad? ¿Con qué nivel de exigencia tenemos que hacer ese ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio queremos hacer y cuánto tiempo? Porque al final lo que tenemos que plantear es el gasto calórico, esa cantidad de ejercicio semanal. Por lo tanto, tendremos también que plantearlo de la misma manera que una pastilla. La prescripción de ejercicio, el dar sentido al ejercicio como un fármaco, tiene que partir de esas bases: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Nosotros en La Risaca hicimos una receta de ejercicio físico, que era una receta exactamente igual que la de cualquier fármaco, con un color distinto, para que la gente lo supiera. Creo que fue una idea estupenda porque allí ponía ejercicio físico aeróbico, en fin, todo lo que tú has explicado, de aeróbico, de anaeróbico, las ventajas que tenía, y por detrás, como en los papelicos del Sintrón, ponía un calendario y si lo había hecho entero, la mitad o tal o cual. De eso hicieron como 10.000 recetas y nunca más se supo. Yo lo digo porque como sé que tú te interesa mucho el tema y tienes tu influencia en esto, vosotros que tenéis en el programa Activa, a ver si sois capaces de recuperar esas recetas. Yo las tengo, las puedo facilitar, para que en atención primaria, enfermería, médicos y tal, a todo el que pase se le dé su receta de ejercicio físico, que es gratis, el ejercicio me refiero. Sí, lo que pasa es que hay que definir qué tipo. Yo no, pero en la receta pone aeróbico, andar, bicicleta, natación, o sea, pone otros, y anaeróbico, pesas, tal, ¿sabes? No hemos puesto el yoga y el pilates, pero lo vamos a añadir. Eso Enrique que se va a encargar y Esther, no, pero creo que es una idea que no se debe desaprovechar, porque eso es lo que tú estás diciendo, Enrique, elevar el ejercicio físico a la categoría de tratamiento. Pero es muy difícil meterle a las personas que la metformina controla la diabetes y el ejercicio, como no se da en receta... Pero hay que tener claro que el ejercicio es el mejor medicamento que podamos utilizar. Totalmente. Porque no solamente está trabajando sobre un aspecto concreto de la enfermedad, sino que está trabajando sobre todos los factores de riesgo. Entonces, es el mejor fármaco, el más completo y el que más nivel de beneficio le va a proporcionar al paciente. Belén, ahora cuando empecé a ir a Pilates es muy curioso, pero la gente dice, ¿va al Pilates de rico o no va al Pilates de rico? Dice, no sé, yo voy a un sitio. Dice, ¿hay aparatos, no hay aparatos? ¿Qué tipos de Pilates hay? ¿Y por qué hay uno que dice que es de rico y otro que no? Vale, pues mira, principalmente 3 tipos de Pilates. Uno es el Pilates Matwork, se llama, que es el Pilates en suelo, que se hace con una colchoneta, que quizás hace alusión a ese Pilates no tan de ricos, pero es igual de bueno. Fue el primer Pilates que se diseñó, ¿vale? Y luego nace el Pilates máquinas, ¿vale? El Pilates máquinas surgió a raíz de lo que he comentado antes, de cuando el señor Pilates trabajó en los campos de concentración con los enfermos. Al estar en camas, postrados, la única forma de empezar a rehabilitar y a recuperar funcionalmente las extremidades y todo era aplicando unos muelles a esas camas. De ahí nacen esas máquinas. Y luego tenemos el Pilates aéreo, que eso ya es una modalidad moderna, como la que hemos visto en el vídeo, que gracias a ese aéreo, al trabajar en el aire, trabajamos con 0 impacto, como por ejemplo en el medio acuático, ¿vale? Es genial para la columna, y trabajamos en los in-gravity, que son en contra de la gravedad,
de la fuerza de la gravedad, que hace también alusión como a las máquinas que tienen los fisios, que son estas de estirar y alargar la columna. Entonces, súper bueno, y claro, si ya se complementan los tres, pues genial. Vale. Yo voy al de los buenos. Sí, tú vas a los ricos. Bueno, Marisol, ¿podemos considerar el yoga un deporte o cómo, o no es un deporte? No es un deporte. No es un deporte. Claramente no es un deporte. Vale. Sí que es cierto que se trabaja el cuerpo se trabaja intensamente y además la conciencia corporal empieza por el asana. El asana es la posición, las posiciones que se practican en yoga. Pero va más allá de eso. Nosotros tratamos de sensibilizar a través del trabajo corporal, desarrollar la sensibilidad para pasar de lo externo a lo interno. Yo siempre digo que un gesto físico puede cambiar una actitud mental y emocional, simplemente un gesto físico. Entonces, pues es importante que trabajemos el cuerpo, por supuesto, y que sintamos nuestro cuerpo, que nos comuniquemos con él también. Eso que has dicho, me parece interesante eso que has dicho, que un gesto te cambia. A veces uno te mira mal y se te pone el cuerpo tenso al segundo. Por supuesto. Un gesto para bueno y para malo. Y el trabajo, el yoga sobre todo también se centra mucho en el trabajo en la columna vertebral. Hace un trabajo muy preciso hacia la columna vertebral, que además nos da también la oportunidad de expresar de una manera plena la respiración. Muy bien. No necesitamos, para lo que estamos hablando, hacer ninguna prueba médica, pero en el programa tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas y el doctor Gonzalo de la Morena nos va a hablar de la prueba de esfuerzo. Bueno, pues hoy lo que vamos a presentarles es cómo se hacen unas pruebas de ejercicio para el diagnóstico de enfermedad coronaria, es decir, de la cardiopatía isquémica. La prueba concretamente se llama un ecocardiograma de esfuerzo y es una prueba de esfuerzo habitual, pero completada con imágenes de ecocardiografía que muestran el corazón en movimiento. Este tipo de prueba nos da más seguridad a la hora de hacer el diagnóstico, porque a veces el electrocardiograma solo pues puede dar falsos positivos, incluso falsos negativos. Con la ecocardiografía se potencia, vemos el movimiento del corazón y nos permite identificar más claramente si hay un déficit de riego coronario, si hay alguna lesión coronaria, o incluso a veces hasta predecir un riesgo de un infarto. El paciente lo que hace es ejercicio en una banda sin fin, a la que se va incrementando poco a poco la velocidad y la inclinación, y nosotros monitorizamos la respuesta del electrocardiograma, los síntomas, la tensión arterial, y con el ecocardiograma vamos viendo cómo se va contrayendo el corazón. Lo que vemos en la pantalla es, por un lado, el electrocardiograma con un promediado, de tal manera que el equipo, de una forma, digamos, automatizada, va presentando las alteraciones que ocurren en el electrocardiograma. Y vemos si hay un descenso del segmento ST, que es una parte del electro, que se relaciona con la aparición de isquemia coronaria, es decir, que hay un déficit de riego coronario al corazón. Pero cuando hacemos el ejercicio, a medida que el ejercicio es más intenso, el corazón necesita más aporte de sangre, y si hay una arteria que está obstruida, se pone de manifiesto que hay una falta de riego coronario. Lo vamos viendo durante la prueba, pero a veces, si los cambios son muy sutiles, muy pequeñitos, necesitamos posteriormente revisarlos a fondo y ver realmente si ha aparecido y no los hemos detectado en su momento. De todas formas, siempre estamos atentos a que aparezca algún síntoma que el paciente no puede seguir adelante, por ejemplo, una angina de pecho, es decir, un dolor, o si el paciente se cansa, o si aparece un aumento de la tensión que nos aconseja parar la prueba, o si hay otro tipo de alteraciones como arritmias en el electrocardiograma. Es decir, vamos siempre vigilando que la respuesta sea adecuada y para interrumpirla en el momento en que vemos una complicación. La prueba normalmente dura entre 10 y 15 minutos. La gente más entrenada puede durar más y la gente menos entrenada dura menos. Lo importante es alcanzar un nivel de ejercicio suficiente, es decir, que el corazón haga un esfuerzo importante para descubrir las lesiones menos severas.
Bueno, hemos visto en la sección de pruebas médicas en la prueba de esfuerzo, pero ni que decir tiene que la inmensa mayoría de las personas que hacen ejercicio físico no necesitarían una prueba de esfuerzo, ¿no es así, Enrique? Sí, vamos a ver, la prueba de esfuerzo tienen que ser restringidas a si hay algún síntoma que sea de alarma, tiene que ser valorada por un profesional, por un médico, y tiene que indicarla con un criterio, con una serie de criterios. No todo el mundo que vaya a hacer ejercicio tiene que hacerse una prueba de esfuerzo, ¿eh? Y si el ejercicio es moderado, sin que suponga un estrés excesivo, no es nunca necesario, ¿eh? Y siempre, desde luego, con criterio. Siempre nos quedamos con la idea de que todo el que vaya a hacer ejercicio parece un poco que hay que hacer la prueba de esfuerzo y seguimos un poco el criterio de, igual que cuando vemos a un futbolista, alguien que en un momento determinado tiene una muerte súbita y nos salen todos los medios de comunicación como si fuera de todos los días. Gracias a Dios, esos son situaciones bastante poco frecuentes, ¿eh? Y casi siempre suele haber algún síntoma de alarma previo, no siempre valorado, ¿eh? Pueden haber situaciones de muerte súbita, pero a Dios gracias no son demasiado frecuentes. Esther, ¿qué son las llamadas enfermedades de la civilización, que también se le llama enfermedades no transmisibles? Pues, bueno, además de enfermedades no transmisibles, también se les denomina enfermedades crónicas porque suelen ser de larga duración y pueden estar influenciadas por diversos factores, desde factores ambientales, conductuales, factores fisiológicos, incluso genéticos, ¿no? Principalmente, o las principales serían las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Y en estos últimos años pues, han sufrido un gran aumento que a su vez es igual que el aumento que han sufrido el sedentarismo y la inactividad física. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que tiene, como ya se ha expuesto en la mesa, pues tienen una estrecha relación, por lo que aumentando un poquito nuestra actividad física, incluyendo el ejercicio físico, nos vamos a ir alejando de esas enfermedades no transmisibles y de sus factores de riesgo. Muy bien. Belén, ¿a qué público va dirigido el Pilates? ¿Todas las personas pueden hacer Pilates, incluso niños? Sí, el Pilates va dirigido para todas las personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos, personas mayores, embarazadas. El preparto y el posparto es muy bueno y es más, creo que es bastante importante que lo hagan, tanto para la madre como para el bebé, sí. Y eso, y para todo. O sea, que no hay limitaciones, porque luego cuando van allí a clase, como expertáis que sois, pues... Exacto. Además, cada persona, ya si vienen con lesiones o patologías, tienen los ejercicios se le aplican X variaciones o modificaciones en base a las necesidades de cada persona. Muy bien. Marisol, la respiración en el yoga es muy importante. ¿Por qué es tan importante y cómo hay que hacerla? Bueno, primero es muy importante porque la respiración larga y regulada es la base de la salud física y mental. En yoga, uno de los objetivos importantes del yoga es alargar esa respiración, desarrollarla y controlarla. Nosotros podemos controlar, a través de la respiración, todos sabemos que está unida a nuestro estado emocional. Aprendiendo a controlar la respiración, podemos controlar también pues nuestras emociones, nuestros pensamientos, generar más salud. ¿Y cómo hay que hacer la respiración? Bueno, hacemos muchos tipos de respiración, pero hacemos muy a menudo la respiración amplia, que une 3 tipos de respiración: respiración abdominal o diafragmática, respiración intercostal y respiración alta o clavicular. Inspiramos, exhalamos por la nariz. Después tenemos el pranayama, que el prana es el control de la energía vital y se hace a través de la respiración. Por lo tanto, hay muchos ejercicios respiratorios. La respiración está presente en el yoga siempre. Muy importante. Muy importante. Enrique, ya hemos dicho que el sedentarismo aumenta la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, pero ¿aumenta también la mortalidad de otras enfermedades que no sean cardiovasculares? Sí. El sedentarismo está relacionado con 8 tipos de cáncer demostrables, ¿eh? Los más frecuentes son el de colon y el de mama en la mujer y también el carcinoma de endometrio. Pero no solamente tiene influencia en la incidencia, sino que además tiene influencia en que la mujer que ha padecido y está tratada y en periodo de curación, las posibilidades de que reaparezca el cáncer disminuyen si hace ejercicio físico.
O sea, no solamente tiene una función preventiva, sino también de tratamiento y de evitar recaídas. Y además de eso, pues en los aspectos, si hablamos de depresión, como hemos dicho antes, fracturas en cuanto a la prevención, que es una de las causas de mortalidad en las personas mayores, el que una persona mantenga una buena condición física le va a permitir menos caídas y menos fracturas. Estamos previniendo mortalidad también. Y en el aspecto emocional, pues está demostrado que unos 40 minutos de ejercicio de actividad aeróbica tiene la misma función que un antidepresivo habitual como es la fluoxetina, la pastilla de la felicidad, el Prozac, que antes se decía, ¿no? Y como efecto ansiolítico también, tiene la misma capacidad que una pastilla. En realidad estamos dando una pastilla que es el ejercicio, un fármaco que está actuando como antidepresivo, como ansiolítico, pero no solamente eso, sino también como antihipertensivo, como antidiabético, y para bajar el colesterol también nos sirve. O sea que a nivel general realmente imposible más. Muy importante. Una última pregunta, Belén, porque ya me dicen que estamos fuera de tiempo. ¿Quién debe instruir o impartir las clases del Pilates? Pues las clases del método Pilates porque deben hay mucho ser... intrusismo, sí, tanto en muchísimo, yoga a lo sí. mejor como en eso. Sí. Tú respondes por las dos. Deben ser impartidas por profesionales cualificados y preparados para ello, ¿vale? Personas que hayan estudiado pues CAFs al ser posible y que se hayan formado dentro del campo de la salud y ya específicamente en dicho método, formados en ese método. Pero al ser posible que vengan de la carrera del deporte. También hay fisioterapeutas que en sus clínicas lo imparten, pero pienso que a los que más nos compete eso es a nosotros, a los profesionales del deporte, porque impartir el ejercicio es nuestra labor. Muy bien, pues estamos en los 5 últimos minutos, 1 minuto para cada uno de vosotras, y por cosas que nos hayamos dejado seguro, o puntualizar algo. Empezamos por ti, Esther. Pues nada, yo simplemente animar a la gente a que haga ejercicio físico y a que aumente su actividad física, porque a día de hoy ya no es, o sea, ya se ha convertido en una obligación para mejorar la salud, mejorar su calidad de vida y mejorar y llegar a la edad, a la vejez, por así decirlo, con la mayor independencia posible. Además decir que, como ya he dicho, todo el mundo puede hacer ejercicio físico, porque se puede adaptar a las características de cada persona, y que en caso de tener una patología también puede hacer ejercicio físico poniéndose en manos de un experto, un profesional del ejercicio físico, y siempre bajo las recomendaciones del sanitario. Muy bien. Marisol. Bueno, pues yo diría que la práctica de yoga nos da la oportunidad de pararnos, de tomar conciencia del momento presente, de priorizar en nuestra vida y descubrir verdaderamente qué es lo que queremos. Y después actuar consecuentemente con lo que verdaderamente tú sientes, piensas y quieres. Muy bien. Belén, cuéntanos. Pues yo animo igual que la gente pruebe el método Pilates, ya no solo por medio, o sea, porque venga en plan terapéutico, porque te lo recomienda el médico, sino también como forma de entrenamiento y porque enseguida los beneficios se van notando y engancha. Muy bien, Enrique, tu minuto de oro. Movimiento, movimiento y movimiento. Siempre y en todo lugar. Y en los encamados también. O sea, lo que comentaba Esther, no solamente a la hora de adaptar el ejercicio a cualquier situación, sino incluso el paciente que no se puede mover, también hay que hacer que se mueva. Evitar cuanto más la inactividad, mejor. Modular el tiempo de pantalla, que es lo más importante, y utilizar un recurso bueno, bonito y barato, que además mejora cualquier nivel de estado emocional y físico, que es el ejercicio. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotras, a ti, Enrique, por este excelente programa que habéis hecho. Yo creo que este año la gente debe plantearse que sí, que este año debe de hacer ejercicio físico. Por mi parte nada más, a despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.